Lo que tenemos que fijarnos para poder hacer la restauración 1, la cual está en la cavidad, solamente compromete una cara, y la clasificación simple y la clasificación 5 serían bastante simples. No habría la necesidad de tener un sistema, el cual sería un sistema portamatriz, sino que solamente eliminamos la caries y hacemos nuestra obturación. Eso pasa en la clase 1 y en la clase 5. Elimino la caries y hago una obturación correspondiente a todos los pasos. Pero ¿qué pasa con la clase 2, con la clase 3 y con la clase 4? Que comprometen la pared del vecino. Yo no puedo colocar la resina de forma directa, sino que tengo que separar el diente para que la resina, el material que yo ocupe, no se vaya a pegar en la pieza vecina. ¿Ya? Entonces, en la clasificación número 2, en la clasificación número 3 y en la clasificación número 4, yo debo colocar un sistema el cual me permita separar el diente para no comprometer el diente vecino. Y eso se conoce como sistema portamatriz. ¿Ya? El más común es el sistema portamatriz Toffel-Mayer. El sistema matriz tipo Toffel-Mayer es este que está acá, en donde nosotros colocamos, en este caso, una banda metálica. Se coloca, voy a dejar después para que ustedes vayan trabajando con él. Se coloca, se cierra ahí, se adapta, se ajusta y luego con el grande voy acercando y alejando para poder ir manejando el diámetro de que tiene la banda. ¿Ya? ¿Para qué sirve el sistema portamatriz? Voy a ir acá, si esto me deja. Por ejemplo, esta cavidad que está acá, ¿cuál clasificación sería? ¿Clasificación 1 o clasificación 2? Bueno, ¿Qué caras compromete? el medio, La del medio y también las proximales, ¿se entiende? ¿Ah? Por ejemplo, una clasificación número 1 y que solamente compromete la pared oclusal. Cuando compromete las paredes proximales, porque acá es una pared proximal. Y una pared proximal es una clasificación tipo 2. Entonces, para poder confeccionar esto, necesito un sistema el cual yo lo coloque y me permita dar el contorno a la pieza. ¿Ya? Me permita que el material no choque con la pieza vecina y de esa forma poder generar una restauración mucho más anatómicamente viable y principalmente sin ningún tipo de brecha que genera el no ocupar este sistema portamatriz. Cuando trabajo con la clasificación número 3 y cuando trabajo con la clase número 4, no ocupo este sistema portamatriz, porque este solamente se ocupa en piezas posteriores, en molares y en premolares. Cuando voy a hacer una clasificación 3 o una clasificación 4, voy a ocupar las bandas de celuloide. ¿Ya? Las bandas de celuloide, voy a buscarlas, me van a permitir principalmente separar el diente para poder confeccionar la restauración. ¿Ya? Eso principalmente con respecto a las distintas clases. Entonces, cuando ustedes vayan a preparar por ejemplo, los materiales, entonces nos va a tocar una cavidad ocluso-distal. ¿Qué tipo de clase sería eso en un molar que comprometa ocluso-distal? ¿Qué clase sería si es un molar? ¿Sería clase 1 o clase 2? Si compromete las caras oclusal y la cara distal, ¿qué sería? Clase 2. Perfecto. Y en la clase 2, ¿ocupo o no ocupo sistema portamatriz? sí. Si ocupo sistema portamatriz. Entonces eso es lo que quiero que ustedes, cuando tengan que preparar, por ejemplo, una resina, deban saber que cuando compromete la cara proximal, debo tener un sistema portamatriz. ¿Ya? En las piezas posteriores van a ser el sistema Toffel-Mayer a través de las bandas metálicas y en las piezas anteriores va a ser la banda de celuloide u otro tipo de sistema, el cual permite darle el contorno a la pieza a la cual yo estoy trabajando y proteger la pieza vecina. ¿Ya? Eso es lo importante. Eso es clase 1, clase 2,
clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Entonces la clase 1 y la clase 5 no van a necesitar de sistema portamatriz o de una banda de contención. Cuando tengo listo, ¿qué es lo primero que hago? De hecho, yo se los pregunté en el Kahoot el día de hoy. Ya no todas las piezas van a requerir de tratamiento anestesia. ¿Por qué razón? Porque puede haber una anestesia la cual se utiliza en un tejido como el esmalte. Cuando yo trabajo en esmalte o en la parte superficial, el paciente no debería sentir dolor. Por lo cual, sabiendo que la anestesia es un momento donde al paciente le duele bastante, entonces en ese caso el paciente yo no lo anestesio porque al paciente voy a estar trabajando de parte superficial. Pero cuando ya trabajo en dentina, cuando ya voy profundizando un poco más, ahí sí tengo que ocupar la anestesia. Adelante, pasa. Entonces cuando coloco la anestesia tengo que fijarme principalmente de dos grandes cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la cárpula, que es lo que normalmente se utiliza para ocupar la anestesia, y en la cárpula tengo que agregar dos cosas: el tubo de anestesia y la aguja. Cuando coloco el tubo de anestesia, puede tener distintos tipos de anestésicos, que puede ser articaína, metivacaína, lidocaína, los cuales va a depender. Pero ¿cuál es la gran diferencia o lo que uno tiene que ver siempre en el tubo de anestesia? Que sea con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Y esto es súper importante porque cuando es sin vasoconstrictor es al 3%, como sale ahí arriba, y cuando es con vasoconstrictor es al 2%. Si ustedes me dicen que es lo ideal para yo poder trabajar, es que la anestesia tenga vasoconstrictor. ¿Por qué es el vasoconstrictor importante? Porque permite que los vasos sanguíneos que están alrededor del lugar en donde yo coloco la anestesia se contraigan y hace que el efecto de la anestesia dure por mucho más tiempo. Entonces, si ustedes me dicen qué es lo que prefiero yo, que la anestesia siempre tenga vasoconstrictor, porque el efecto va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más potente, va a ser mucho más duradero. Pero van a haber algunos casos, algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades cardíacas, paciente que pudo haber sufrido algún infarto, paciente con patologías crónicas, que si yo ocupo el vasoconstrictor, ese paciente puede tener riesgos incluso de tener algún problema, algún infarto, incluso el paciente se puede morir en plena tensión. Entonces, con esos pacientes, ¿qué hago? Voy a aplicar anestesia sin vasoconstrictor. Porque, ¿qué pasa? Si al paciente le pasa algo dentro de la tensión, lo más probable es que se vea la ficha clínica y se vea que yo atendí a ese paciente con anestesia al 2%, por lo cual la culpa pudo haber sido del profesional. Entonces, esos pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades poco controladas, se van a ocupar anestesia al 3%. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Entonces, cuando veamos un tubo de anestesia, ustedes deben saber, ¿es con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor? Entonces, lo que tienen que ver es si está al 2% o al 3%. Entonces, yo les voy a pasar unos tubitos para que ustedes se vayan dando cuenta y me vayan diciendo qué es. Si es al 2% o al 3%. Se dan